No preguntaron, simplemente decidieron, y como siempre, se esperaba que asintiera, sonriera y lo hiciera funcionar todo. Mi nombre es Raquel Connors, tengo 28 años. Soy contadora senior en una firma de la que nadie fuera de las finanzas ha oído hablar, y vivo una vida tranquila en un edificio tranquilo sin drama ni daños. He construido todo lo que tengo desde cero, mi título, mi trabajo, mi puntaje crediticio, incluso mi mesa de cocina, sin favores, sin atajos, pero si le preguntas a mi familia, probablemente dirían que soy la fría, no porque alguna vez haya gritado o me haya ido o haya hecho algo cruel, solo porque dejé de limpiar sus desastres. Verás, tengo una hermana mayor, Aaron, 2 años mayor que yo, pero de alguna manera siempre 5 pasos atrás. Aaron tiene una forma de hacer que el fracaso parezca tragedia y de hacer que todos los demás sean responsables de ello. Perdió otro trabajo. El jefe era tóxico. La echaron de otro apartamento, los compañeros de cuarto estaban celosos, otro pago atrasado, está haciendo lo mejor que puede, y mis padres, Carol y Frank, nunca lo cuestionan, solo pivotean, reorganizan, y si no pueden arreglarlo directamente, se vuelven hacia mí. Estás estable, Raquel. Tienes suerte de poder ayudar. Esa era la frase que me siguió durante años. Ayuda con el pago del coche, ayuda con la renta, ayuda con la fianza, siempre ayuda, y cuando dije que no, las raras veces que me opuse, actuaban como si yo fuera la que quemaba puentes. Aprendí temprano que mi valor no estaba en ser amada, estaba en ser útil, pero la utilidad tiene límites y estaban a punto de encontrar los míos. La cena del domingo tenía un ritmo en nuestra casa, el mismo guiso, la misma mesa, la misma corriente subterránea de presión disfrazada de cortesía. Esa noche, algo se sentía ensayado. Mamá me saludó en la puerta con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Te ves tan delgada, cariño. Estás comiendo lo suficiente. Papá no dijo mucho, solo un asentimiento y un distraído, hola, pequeña. Aaron ya estaba en la mesa desplazándose por su teléfono, evitando mis ojos como una adolescente llamada a la oficina del director. Yo conocía las señales. Cuando mi madre actuaba dulce, y mi padre se quedaba en silencio, significaba que estaban a punto de decirme algo que sabían que no me gustaría. Llegamos hasta la ensalada. Mamá elogió el clima como si fuera un logro. Papá seguía rellenando su vaso, y Aaron seguía picoteando su comida como si pudiera morderla de vuelta. Entonces mamá dejó su tenedor, juntó las manos sobre la mesa, y me dio esa sonrisa practicada que guardaba para las peticiones envueltas en culpa. Raquel, comenzó demasiado suavemente, hemos estado hablando. Aaron ha tenido un tiempo difícil últimamente, y bueno, va a mudarse contigo por un tiempo, así nada más, sin pregunta, sin discusión, lo dijo como si me estuviera ofreciendo galletas, como, por supuesto, diría que sí. Sentí que la habitación se detenía como si esperaran que resistiera, esperando el rechazo que podían llamar egoísta. Miré a Aaron, ella miró rápidamente hacia arriba, luego apartó la vista. Mi papá carraspeó, ya preparándose para la discusión. En cambio, sonreí. Por supuesto, dije ligeramente. Si ayuda a Aaron a ponerse de pie de nuevo, no veo por qué no. El silencio que siguió fue agudo. Mi madre parpadeó, desconcertada. Mi papá exhaló como si hubiera esquivado una bala. Aaron se recostó en su silla, la suficiencia extendiéndose por su rostro como musgo. Ninguno de ellos notó cuán quieta me quedé después de eso, cuán callada. Pensaron que había cedido, pero lo que no sabían, lo que ninguno había pensado en preguntar, era que no había vivido en ese apartamento en semanas, y no tenía intención de dejar que Aaron o cualquiera de ellos se mudara a un lugar que ya no existía. No me desperté un día y decidí mentirle a mi familia. Tomó años, años de decepciones silenciosas, de favores cargados de culpa y sacrificios guardados en la memoria, de darme cuenta de que en mi familia, la supervivencia venía con cuerdas, y ser la fuerte solo significaba ser la más conveniente para usar. Cuando tenía 21 años, el coche de Aaron fue embargado, llamó llorando, dijo que no podía llegar a su nuevo trabajo, dijo que este era diferente, solo necesitaba un poco de ayuda para empezar. Mi crédito estaba limpio, confirmar parecía algo pequeño, dejó de presentarse a ese trabajo 3 semanas después. Perdió los pagos, adivina de quién fue el crédito que sufrió. A los 23, mamá me llamó llorando porque la hipoteca estaba atrasada, papá había sido despedido, Aaron se había mudado de nuevo. Transferí $2,000 a la mañana siguiente, nadie me agradeció. En Navidad, mamá me dio una taza que decía, la mejor hija del mundo, y casi me reí. A los 25, Aaron tuvo un arresto por conducir ebria, el primero que supimos al menos. Papá me pidió que lo mantuviera en secreto. Dijo que destruiría la reputación de la familia. Pagué al abogado. Aaron nunca dijo una palabra. Un año después, cuando la detuvieron de nuevo, y me negué a ayudar, mamá me llamó fría. Nunca has entendido lo que significa preocuparse por alguien a quien amas, dijo. La vida de Aaron es más dura que la tuya. Ese fue él
Momento en que supe, no sospechaba, supe, no me veían, veían una función. Un grifo que podían abrir cuando algo se rompía, una billetera que sonreía. Empecé a retirarme, cortésmente, declinando, cambiando de tema, diciendo, lo pensaré, en lugar de sí. Lo notaron, y no les gustó. Una noche, me encontré sentada sola en mi apartamento, el condominio que había comprado sin ayuda, decorado en ventas de liquidación pagadas mes a mes con números y hojas de cálculo y diligencia silenciosa. Miré la puerta principal y me di cuenta de que ya no me sentía segura en él porque no era mío. Cuando querían algo, siempre era nuestro, al igual que mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Así que, tomé una decisión. Llamé a un agente inmobiliario, vendí la unidad en silencio, legalmente, sin fanfarria, me mudé a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad. Nadie preguntó dónde, y no lo ofrecí. Podría haberles dicho, pero no lo hice. No por crueldad, no por venganza, por preservación, porque a veces cuando creces en una familia que solo recuerda tu utilidad, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es desaparecer lo suficiente para respirar. Los mensajes comenzaron el lunes. Traeremos el colchón de Aaron el sábado por la mañana. Frank está cargando las cajas el viernes por la noche. Está emocionada de finalmente tener su propio espacio. No respondí. No necesitaba hacerlo. Estaban hablando con una versión de mí que ya no existía. Cada mensaje asumía que abriría la puerta, reorganizaría mi vida, absorbería el peso sin hacer un sonido. Lo habían hecho antes. Solo no sabían que había dejado de escuchar. Para el jueves, mamá me enviaba mensajes diariamente. Avísame si necesitas algo limpiado antes de que se mude. Aaron dice que no será una carga. Trae sus propios platos. Ese me hizo reír en silencio a mí misma sobre el café. No había lavado un plato en su propio apartamento en años, pero dejé que todo se desarrollara. No me opuse, no los corregí. Esperé el sábado por la mañana, salí temprano, café primero, luego un paseo por la ciudad a ningún lugar en particular. Caminé por un mercado de agricultores del que no planeaba comprar nada. Estuve bajo el sol más tiempo del necesario. Mi teléfono vibró en mi bolsillo 3 veces antes de que mirara. Llamadas perdidas, mensajes de voz. Dejé que la cuarta llamada entrara. Raquel, era mamá, pero no su voz suave, la quebradiza, la que estaba cubierta de pánico. ¿Qué está pasando?, demandó. ¿Hay alguien aquí? ¿Algún hombre? Dice que vive en el condominio. Dice que ya no vives aquí. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que lo sintiera. El espacio desconocido, la certeza perdida. No nos dijiste, espetó. Nunca dijiste una palabra. No, respondí uniformemente. No lo hice. Hubo un alboroto en el fondo, el roce de bolsas. La voz de papá se agudizó baja. Aaron diciendo algo que no podía oír. Raquel, M/diagonal mamá Ciseo, ¿qué es esto? Vendí el condominio, dije simplemente semanas atrás. ¿Tú qué? Me mudé en silencio. No pensé que importara. Nadie preguntó dónde vivía. Así que no dije, por un momento, nada. Me imaginé a ellos parados en ese porche, bolsas en el suelo, brazos cruzados, dándose cuenta de que habían planeado una invasión y llegaron al castillo equivocado. Luego la voz de papá cortando. Nos mentiste, dijiste que podía mudarse. Dije, si ayuda a Aaron, no veo por qué no. No dije dónde. Otra pausa, una inhalación aguda de mamá y de Aaron. Finalmente, entonces ¿qué? Solo qué. Se supone que lo resolvamos ahora. Sonaba joven cuando lo dijo, no enojada, solo perdida, y por el más breve segundo, casi respondí, pero no lo hice, porque aquí está lo que no sabían. No había cambiado las cerraduras por enojo, no había vendido el condominio para hacer un punto. Lo hice porque estaba cansada de vivir en un espacio que nunca se sintió mío. Lo hice porque merecía entrar a mi propio hogar y no prepararme para el impacto. Y porque a veces lo más amable que puedes hacer por personas que se niegan a cambiar es dejar de hacer espacio para ellas. Pensaron que eso era el final. Estaban equivocados porque para la noche estaban parados en mi puerta. Sabía que vendrían, incluso mientras tomaba mi café esa mañana, incluso mientras dejaba que sus mensajes de voz se acumularan. Sabía que mamá no lo dejaría ir. Cavaría o llamaría a alguien o aparecería solo para probar un punto de que no importa cuán lejos me mudara, todavía era alcanzable, todavía obligada. Al atardecer, llegó el golpe, 3 golpes rápidos y cortantes. El tipo que se escucha cuando alguien está tratando de mantenerse cortés pero apenas se contiene. Miré por la mirilla, Carol, Frank, Aaron, y un maletero lleno de cajas estacionado en la acera como si fuera día de mudanza. Abrí la puerta a medias. Me encontraron, dije sin expresión. Mamá se veía sonrojada, su lápiz labial desvanecido y el cabello empujado hacia atrás como si hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Intentamos llamar, dijo con voz tensa. No pensamos que estarías aquí. Es mi apartamento, dije, pero dijiste la voz de papá estaba subiendo ahora. Dijiste que podía mudarse.
Ahora estamos aquí parados con todas sus cosas y estás actuando como si fuéramos extraños. No me moví, no levanté la voz, nunca dije que pudiera mudarse aquí. Dije, si ayuda a Aarón, no veo por qué no. Eso fue en el lugar viejo, que si recuerdan, ya no vivo allí. Aarón dio un paso adelante, luego sus brazos se cruzaron, sus mejillas estaban rojas, pero no por vergüenza, por furia. Esto es mezquino, Raquel, siempre actúas como si estuvieras por encima de todos, pero esto es solo cruel. Incliné la cabeza. Empacaste tu vida y condujiste a través de la ciudad para mudarte al apartamento de alguien que ni siquiera confirmaste que todavía existía. Eso no es crueldad, eso es derecho. La voz de Aarón se quebró. Eres mi hermana, sí, dije, genial, y has pasado años confundiendo eso con vivienda gratuita. Papá se interpuso entre nosotros, su voz con advertencia. Basta, Raquel, no nos vamos. Hemos aguantado mucho de ti, le debes esto a tu hermana. Ahí estaba, la palabra que siempre colgaba sin decir, de como si cada dólar que había pagado, cada hora que había trabajado, cada noche sin dormir resolviendo problemas que no causé hubieran sido escritos en algún lugar, parte de un contrato silencioso que nunca firmé. Retrocedí, tomé mi teléfono. ¿Qué estás haciendo? Mamá preguntó, ojos entrecerrados. No respondí. Marqué 3 timbres, luego 90 y 11. ¿Y cuál es su emergencia? Mi voz se mantuvo calmada. Sí, tengo familiares afuera de mi apartamento que se niegan a irse, no están en el contrato de arrendamiento, no fueron invitados. Me gustaría reportar. Intrusión. La boca de Aarón se abrió. Frank maldijo en voz baja. Mamá parecía como si la hubiera abofeteado. Raquel, susurró, casi suplicando, estás llamando a la policía a tu propia familia. Les pedí que se fueran. Dije, no lo hicieron. La operadora pidió mi dirección. La di. La voz de Aarón tembló de rabia. Esto va a arruinar todo. ¿Sabes lo que la gente pensará de ti? ¿Sabes lo que dirán? Sí, dije, dirán. Finalmente dejé de abrir mi puerta. Mamá parpadeó, su voz bajó a algo más pequeño. Solía ser amable, no me inmuté. Solía notar cuando estaba sufriendo. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba pesado, lleno de cada límite ignorado, cada palabra tragada, cada momento en que dije sí cuando quería gritar no. Un coche patrulla llegó 10 minutos después. La oficial salió alta y calmada, su mano cerca de su cinturón pero relajada. Buenas noches, dijo. Recibimos una llamada sobre intrusión, asentí. Esa soy yo. Miró a mis padres, a Aarón, al coche con bolsas todavía en el maletero. Señora, señor, tendré que pedirles que abandonen las instalaciones. Esta es nuestra hija, dijo Frank. Este es un asunto familiar, y esta es su residencia, respondió la oficial. En la que no tienen permiso para ocupar. Aarón parecía como si pudiera llorar o tirar algo o ambas. ¿Vas a arrepentirte de esto, Raquel? No. Dije, he lamentado casi todo hasta este punto. Esto es lo primero de lo que estoy segura. Al día siguiente, me desperté con 12 llamadas perdidas, 5 de mamá, 2 de papá, el resto de números que no reconocía, primos probablemente, o amigos de la familia con los que no había hablado desde la graduación. Luego vinieron los mensajes, ¿por qué le harías esto a tu propia hermana? Tu mamá está devastada, Aarón está durmiendo en su coche, ¿es eso lo que querías? No respondí, solo desplacé. Eventualmente, lo encontré, una publicación en Facebook de mi madre. Publica 3 párrafos puntuados por emojis de corazón roto y una foto de Aarón de pequeña. Criamos a nuestras 2 hijas para que se cuidaran mutuamente, pero una de ellas ha olvidado lo que eso significa. Estamos desconsolados de que Raquel, tan exitosa, tan afortunada, le dé la espalda en nuestro momento de necesidad. Aarón no merecía esto, ninguno de nosotros lo hizo. Cientos de me gusta, docenas de comentarios de personas que no había visto desde que tenía 12, llamándome egoísta, fría, con derecho. No era nuevo, solo más fuerte. Miré la pantalla por un largo tiempo, luego, por primera vez en mi vida, publiqué de vuelta un hilo, simple, sin adornos, sin hashtags, captura de pantalla de la transferencia de $2,000 que hice para cubrir la hipoteca. Captura de pantalla de mi nombre en el préstamo del coche de Aarón, seguido por el aviso de cobranza, una foto de la factura del abogado del caso de conducir ebria, una línea de tiempo de cada favor de una sola vez que había aceptado desde que tenía 21 años. El recibo mostrando la venta del condominio y finalmente un mensaje que había guardado, uno que Aarón me había enviado hace 2 años llamándome un robot aburrido porque no la dejé quedarse un mes. Terminé con una línea. No abandoné a mi familia, solo dejé de voluntariarme para deuda emocional. Apagué mi teléfono. Después de eso, no porque tuviera miedo, sino porque no necesitaba aplausos, solo necesitaba silencio, y por una vez, lo tenía. Esa noche,
El apartamento estaba quieto, sin ruido del pasillo, sin teléfono zumbando, solo el zumbido suave del refrigerador y el ocasional crujido de tuberías viejas moviéndose en las paredes. Preparé té, manzanilla, no era para dormir, ya no necesitaba ayuda para dormir, era por el ritual. Una taza suave sostenida en ambas manos, vapor subiendo como perdón que no había pedido, mi teléfono se iluminó una vez, mamá, luego de nuevo, Aarón, no abrí los mensajes, no tenía que hacerlo, conocía el ritmo para entonces, sorpresa, enojo, culpa, súplica, siempre en ese orden. Bloqueé ambos números, no por crueldad, no por orgullo, sino porque no toda puerta merece ser golpeada para siempre. Caminé hacia el balcón, hacía frío, pero no cortante, el tipo de frío que te recordaba que estás vivo. Abajo la ciudad zumbaba, gente moviéndose faros, brillando, alguien paseando un perro en un abrigo acolchado demasiado grande para la primavera. Una vecina 2 pisos abajo agitó la mano cuando me vio, agité de vuelta, era simple, ese pequeño gesto, pero era más real que la mayoría de las cosas que había hecho por obligación. Adentro, apagué las luces una por una, la sala, la cocina, el pasillo, sin marcos de fotos en las paredes, sin fotos familiares, solo espacio quieto, solo espacio limpio. No me sentía triunfante ni amargada ni rota, solo me sentía terminada de actuar, terminada. Explicando terminada de ser la máscara de oxígeno de repuesto para personas que nunca aprendieron a respirar por sí mismas. En algún lugar allá afuera, probablemente estaban reescribiendo la historia de nuevo, poniéndome como la villana o la fría o la hija ingrata. Déjenlos, no vine aquí para ser amada, vine aquí para dejar de pretender que no había desaparecido. Solo contaron la historia como si lo hubiera hecho y ahora la he escrito.